Hola Nati, hola a todos. Bueno, hoy vamos a tener un vivo, un live sobre, esperen que ahí estamos mejor, un poco más iluminada, sobre emociones, porque como ustedes sabrán, ayer fue la luna llena en Piscis. Las lunas llenas, yo se los dejé en las historias, son grandes portales que nos facilitan. Ustedes saben que la luna mueve las mareas, que la luna rige nuestros líquidos y la luna fundamentalmente rige nuestras emociones, ¿no? Entonces, tener presente las alineaciones que hay planetarias nos van a facilitar muchas veces que nosotros podamos hacer ese intercambio que tanto estamos necesitando. Y muchas veces también nos van a bajonear, o sea, porque de acuerdo a cómo esto esté aspectado, ¿sí? Entonces, la invitación para aquellos que les gusta la astrología es ideal, pero para aquellos que tal vez no conocen tanto astrología, sí estar atento a algunos portales que son importantes, como las lunas nuevas, las lunas llenas. Son portales de mucha intensidad y que si lo utilizamos bien nos pueden dar grandes saltos cuánticos y grandes empujones de energía. La luna llena, nosotros recibimos con la luna llena un caudal de energía muy intenso porque se ilumina, ¿no?, todo lo que tiene que ver con nuestra parte más emocional. Y en la luna llena podemos transmutar y cambiar y polarizar un montón de aspectos y emociones. Así que estén atentos, no se pierdan los portales de la luna nueva y de la luna llena, porque realmente son muy transformadores y son espacios de cambio que los podemos utilizar y que podemos cambiar un montón de veces a través de la energía que nos brindan, ¿no? Sabemos que ahora próximamente viene el solsticio, así que tenemos que estar muy atentos también a esta información, que ya les iré contando un poco por las historias y por las redes. Bueno, acá estamos. Hola Flor, ahí está Flor también. Hola Maggie. Bueno, a ver, hoy de qué vamos a hablar siguiendo con esta alineación astrológica o siguiendo con esta alineación planetaria, o llámenlo como ustedes quieran, ¿no? Pero a mí me gusta llamar como una alineación que hay a nivel energético planetario que nos facilita determinados intercambios. Y hoy era un live que tenía que ver con las emociones, ¿no? Con qué pasa con nuestras emociones y cómo nosotros quedamos anclados muchas veces a situaciones que no comprendemos muy bien porque no nos tomamos el trabajo de sentir nuestras emociones. Entonces, la invitación sería que puedas pensar en tus emociones no como tus enemigas, si sos muy emocional, sino como tus mejores aliadas, ¿sí? Entendiendo que cuanto más las conozcas, más vas a poder transformar y transmutar aquellos estados que no son estados deseados. A ver, la emoción, para que podamos comprender de qué se trata, es una fuerza, ¿sí?, o es una energía que tiene un impacto determinado sobre la materia. Este sistema en el que habitamos de causa y efecto necesita de una determinada energía para poder materializar en la materia diferentes cosas. Y esa energía que necesita está dada por la emoción. Entonces, me vas a decir, ¿y yo sé por qué la energía es una emoción? Porque la emoción, como dice la palabra, es movimiento, ¿sí? La emoción es lo que nos mueve a determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque la emoción es una respuesta de adaptación. Entonces, entender el juego de las emociones, entender por qué nosotros tenemos que estar atentos a nuestros estados emocionales, nos ubica en un nivel de mucha capacidad de cambio, de mucha capacidad de conocerme rápidamente, de mucha capacidad de poder salir de procesos repetitivos. Entonces, el mundo de las emociones, este mundo que muchas veces no nos animamos a iluminar, ¿no? Y que tal vez si nos amigáramos con las emociones, recuerden que hay emociones que están totalmente prohibidas.
yo siempre digo, ¿no? A los hombres está totalmente prohibido que sientan miedo, ¿no? Y hoy hay toda una cultura de ser fuerte, de no tener miedo, de ir para adelante, ¿no? Y el miedo no es más que una alarma que nos viene a avisar que tenemos que aumentar nuestros recursos para poder hacer frente a la situación que va a acontecer. Entonces, ¿el miedo es malo en sí mismo? No, el miedo es una emoción que viene a avisarte algo. Entonces, en función de cómo vos administres esta emoción y le prestes atención, se va a dejar de convertir en una emoción disfuncional para convertirse en una emoción funcional a lo que vos quieras realizar. Vamos a poner un ejemplo para bajar un poco toda esta teoría. Vamos a suponer que querés cambiar de un trabajo, y cuando vas a cambiar en un trabajo sentís que tenés muchísimo miedo, ¿sí? Y no podés ponerlo muy bien en palabras, pero la emoción que sentís es miedo. Entonces, lo que te está diciendo esta emoción es que tenés que aumentar tus recursos, que tenés que aumentar ese recurso para poder ir mejor a ese cambio de trabajo. Por eso se activa esta alarma. Entonces, sentarte, revisar cuáles son tus recursos. Yo estoy preparada para este puesto, entiendo que tengo que surfear esta incertidumbre, pero voy a llegar porque tengo este recurso, y de esa manera yo atiendo esta emoción que es el miedo, y a partir de atenderla deja de pulsar de una manera disfuncional, porque si la escondo después se convierten en emociones que salen. Yo siempre digo lo siguiente: las emociones o se manifiestan como síntomas si no las pongo en palabras, si no puedo expresar mis estados emocionales, o se manifiestan de alguna manera que son muy disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, tal vez tengo miedo y esto termina con el tiempo en un trastorno de ansiedad, porque lo que está ocultando esa ansiedad es miedo detrás. Entonces, fíjate qué interesante es empezar a contactar con esto que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad, pero tiene que ver con que todas las emociones son buenas. No hay una emoción que sea disfuncional, que sea, digamos, negativa, por decirlo de alguna manera. Todas las emociones son buenas y están para algo. Esto lo estudiamos mucho en la formación, en la parte de gestión emocional, porque como yo abordo la emoción, si yo la rechazo, nunca la voy a poder transformar como un movimiento que lleve hacia una reparación y no hacia una repetición. ¿Por qué decimos repetición? Porque nosotros tomamos las emociones de nuestros padres. Entonces, ¿y esto cómo sería? Esto tiene que ver cuando nosotros somos pequeños, aprendemos a través de lo que se llaman neuronas espejos. Estas neuronas espejo, nosotros empezamos a imitar cómo ellos administran sus propias emociones y cómo ellos viven esta intensidad o estas emociones. Más allá de las palabras que nos quieran decir, nosotros tomamos esta información del ambiente y la ejecutamos luego de esa manera. Entonces, las emociones son muchas veces aprendidas. Entonces, poder actualizar ese aprendizaje y poder conectar con esto que, bueno, a ver, yo puedo sentir miedo, porque es normal sentir miedo y está muy bien sentir miedo. Lo que no está bien es desatender esta alarma que está sonando, porque si suena la alarma de tu casa, vos te fijás a ver por qué está sonando. No es que te vas y dices, ay, no puede sonar la alarma, ¿no? Bueno, es como que estamos un poco negados a contactar con nuestra parte más emocional. Otra emoción que muchas veces está prohibida sentir, pero prohibidísima sentir, es la frustración. Nosotros vivimos en un mundo exitista, en un mundo donde hay que ser exitoso, en un mundo donde hay que verse bárbaro, en un mundo donde hay que tener las mejores parejas, en un mundo donde hay que tener los mejores trabajos, en un mundo donde las publicidades se basan en gente que maneja excelentes autos y con mujeres divinas, o gente muy allá arriba, ¿no? Entonces, cuando te frustras decís, soy un perdedor. Empezamos a decir, no, esto que me está pasando es terrible. Pero la verdad que Edison, ¿saben quién es Edison? Edison fue el que hizo la lamparita, ¿no? Descubrió que había muchas, cuando le preguntaron si se había frustrado muchas veces, él dijo, descubrí no sé cuántas veces la forma de que no era, que por ahí no era, ¿no? Que había otro camino, que ese no era. Entonces, cuando nosotros nos frustramos, la frustración nos sirve para movernos
como es una emoción, del lugar donde estábamos. Entonces, sentir esta frustración, que va a estar siempre acompañado por dos emociones más, como un gran ramillete. Una es la tristeza. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que soltar algo. Si estoy frustrado, vamos a suponer que estoy frustrado con mi relación de pareja, bueno, voy a tener que soltar esta relación de pareja, ¿sí? O esta dinámica. Vamos a poner que no soltemos a la pareja, soltemos a la dinámica, ¿no? Y soltar algo siempre nos da miedo, los cambios nos dan miedo. Entonces, bueno, contactar con esa tristeza o este trabajo que ya no va más, lo tengo que dejar ir. Entonces me tengo que frustrar para poder dejar ir algo, porque si no me frustro, no lo puedo dejar ir, ¿no? Si no entiendo que no era lo que esperaba, si no entiendo que ya no está a la altura de mis expectativas. Y la otra emoción que va a aparecer, aparte de la tristeza, muchas veces con la frustración, es el enojo. ¿Por qué es el enojo? Porque con el enojo me puedo mover mucho más rápido. El enojo es un gran caudal de energía. Si yo lo pongo al servicio del deseo que quiero conseguir, me voy a dar cuenta que con el enojo voy a accionar cosas que no voy a accionar sin enojo. El problema es que muchas veces nosotros nos da miedo enojarnos porque nos da miedo el descontrol. Toda la humanidad tiene un gran miedo al descontrol, es uno de los miedos más primarios que existen. Entonces, entender que el enojo y enojarse forma parte de nuestro sistema emocional y que está muy bien que nos enojemos. El tema es de qué manera te vas a enojar, si vas a tener un enojo que repara o si vas a tener un enojo que destruye. Si te vas a enojar con el obstáculo o te vas a enojar con la situación, y eso te va a dar más empuje para llegar a tu deseo. Todo esto lo vemos en la formación de gestión emocional. Es bastante larga la decodificación de las emociones, pero te estoy tirando un pantallazo como para que te amigues con las emociones, para que puedas descubrir, para que no te sientas mal si sentís miedo, si sentís ansiedad, si sentís frustración. Y hay otra emoción que es muy, muy particular, que es la emoción de envidia. Y es una emoción que todo el mundo dice, no, yo jamás sentiría envidia, la envidia es terrible. Y en realidad la envidia lo que viene a mostrarte es que la persona empieza a sentir envidia cuando siente que lo que consiguió la otra persona, ella nunca lo va a poder lograr. Entonces, si nosotros sentimos esta emoción desde ese lugar y sentimos desde un lugar de qué es lo que me viene a traer esta información que estoy sintiendo, voy a poder hacerme cargo de que estoy sintiendo esta emoción de envidia y la voy a poder capitalizar. ¿Por qué la emoción de envidia siempre va ligado a destruir lo que hizo el otro? ¿Vieron? Uno dice, ay, me quiere destruir, me está envidiando esto. Porque es tan duro de ver eso que yo no puedo lograr, que lo que hace la persona es automáticamente querer destruir eso. ¿Por qué? Porque se le genera y se le juega en su propio sistema una gran frustración y no lo puede ver. Entonces es preferible destruirlo. Entonces, fíjate que hasta la envidia tiene una decodificación, tiene una parte vibratoria más alta. El tema es cómo nosotros nos contactamos con nuestra parte emocional. Si nosotros nos permitimos sentir las emociones y atenderlas y maternarnos, ¿no? Y ponernos en un lugar mucho más compasivo con nosotros mismos, estas emociones no van a salir en formato de síntoma, que es lo que buscamos siempre cuando hablamos de biodecodificación. Porque ¿qué hacemos cuando hablamos de biodecodificación? Estamos buscando el código que está detrás del síntoma, y el código que está detrás del síntoma muchísimas veces, si ustedes ven los posteos que subimos, está ligado a situaciones emocionales no resueltas. Por eso es tan importante poder tener un buen ejercicio de nuestra parte emocional. Y poder descubrir, ¿no? Cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, planetarias. Bueno, a ver qué me pasa cuando está la luna llena. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo siento? ¿Cómo estoy? ¿No? Esto que activa directamente mis emociones. Otra cosa que activa nuestras emociones y nuestros estados, pueden ir preguntando los que quieren, ¿no? Porque yo, si no hago de esto un monólogo, que activan nuestras emociones y nuestros estados, les decía, son las palabras. Las palabras modifican el estado de la persona, ¿sí? Entonces, si yo quiero salir de una situación, fíjense que cuando alguien viene y te dice una palabra, yo siempre
digo que no me gusta que me digan querida. Eso mis alumnos lo saben, porque yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque es una palabra, y sin embargo es una palabra amorosa, ¿no? Es querida, que haces querida, como estás querida. Y como a mí me la decía una maestra ya, cuando yo era muy chica, la maestra era muy particular en mi primaria, entonces yo tomé esa palabra con una connotación que no estuvo buena emocionalmente para mí. Entonces, cada vez que alguien me dice querida, me activa un determinado estado, una determinada emoción. Y entonces estoy teniendo una respuesta de adaptación que no está actualizada, está ajustada a esa historia que tiene esa palabra. Por eso es tan importante el lenguaje, cómo nos hablamos, qué es lo que nos decimos, de qué manera narramos lo que nos está sucediendo, si la estamos narrando de una manera que nos motiva o de una manera donde todo es caos y no podemos hacer absolutamente nada al respecto, o si estamos narrando en una actitud de victimismo y yo no tengo el poder y el poder lo tiene el otro porque el otro me hace, porque el otro me dice, porque el otro es el culpable de todo lo que me está pasando, ¿no? Fíjate cómo cambia el estado si yo voy hacia mí, cuento el cuento conmigo o cuento un cuento desde el otro. El otro me hace, el otro me dice, en vez de decir yo siento en esta situación esto, yo percibo en esta situación esto otro. ¿Quién tiene el poder ahí? Nosotros. En cambio, si yo digo el otro me hace, el otro me dice, el otro es el culpable de todo lo que me pasa, automáticamente en esa relación víctima-victimario quedo en un lugar de juego donde no tengo el poder de cambio de la situación. Entonces las respuestas de adaptación van a ser mucho más complejas. En cambio, si yo entiendo que todo responde a determinados programas y a determinados patrones, tal vez pueda comprender aquello que me está sucediendo desde otro filtro y darle una nueva resignificación a este vínculo que tengo con alguien tal vez que puede llegar a ser problemático o que puede estar generando un vínculo que no esté bueno en mi vida. Bien, entonces dijimos que las emociones las modifican las palabras y también las emociones las modifica nuestro hábitat. Hay un ejercicio que nosotros hacemos en la formación con una naranja y nos ponemos dentro de todo un ejercicio, ¿no? A ver qué emociones se disparan cuando sentís, lo puedes hacer este ejercicio en casa, ¿no? Cuando sentís determinados olores, ¿sí? Entonces vas a ver que este hábitat, hasta con un olor, ¿sí?, que está en el hábitat, modifica lo que yo estoy sintiendo. La naranja a muchos les hace acordar a cuando eran chicos, les hacen acordar cuando la naranja se cortaba en la mesa, les hace acordar a verano. Entonces, fíjate cómo nosotros a través de nuestros sentidos, de este hábitat, generamos una respuesta de adaptación. Pero esa respuesta de adaptación, ¿es una respuesta de adaptación actualizada? No, es una respuesta de adaptación del pasado, porque mi cerebro y todo mi sistema va a cotejar lo que viene del pasado, digamos, lo que está sucediendo ahora, con un archivo del pasado. ¿Por qué? Porque quiere ahorrar energía y porque lo que funcionó en el pasado y lo toma como genial y lo que no funcionó lo toma como que hay que modificarlo. Náuseas con el olor a la leche con chocolate. Claro, bueno, habrá que ver qué fue lo que pasó mientras estabas tomando un chocolate con leche que te genera esta sensación, ¿sí? Esta sensación de repugnancia, esta sensación de que esta situación no está buena. Entonces esto queda fijado en nuestra memoria, en nuestro inconsciente y siempre respondemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, fíjate que todo lo que comemos, lo que olemos, lo que vemos, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema y nuestras cuestiones sensoriales disparan una determinada información, una determinada respuesta de adaptación. Siempre esta respuesta de adaptación casi siempre va a ser desactualizada. Por eso hay que estar atentos, porque esto donde, no sé, escucho una canción que me rememora a tal cosa, me da nostalgia. Acá pones nostalgia al olor del café con leche, ¿no? O al olor de las tostadas. Entonces, mi estado ya cambia. Ya, tal vez si tengo nostalgia, ya me pongo triste, me pongo mal. Y ando con ese estado todo el tiempo. Pero si yo digo, esto es una respuesta de adaptación que no es actual, que no tiene que ver conmigo ahora, que está detonada por un trauma, por un patrón, por una memoria que quedó anclada, puedo liderar ese estado que yo tengo y salir de ese estado y no llevar ese estado todo el día conmigo. Esto sería la forma de poder entender qué pasa con nuestras emociones.
Porque acá lo estamos viendo en chiquito, ¿no? Pero imagínate en grande, imagínate cuando esto se hace vincular con una pareja, cuando se hace vincular en un trabajo, ¿no? Lo que me dice el otro, lo que me hace, este contexto que se parece tanto a mi infancia, y yo qué hago, detono el mismo programa, ¿sí? El mismo programa de adaptación que usé cuando era chica, o que usó mis padres, o que usaron mis padres también, porque recuerden que nosotros, aparte de tener nuestro inconsciente, tenemos todo el inconsciente de nuestra familia. Entonces, todo nuestro inconsciente biológico nos va a dar información y nos va a aportar información de que nos tenemos que proteger, de que tenemos que huir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que recuerdes es que las emociones son heredadas, ¿sí? Las heredadas están en la respuesta de la forma de responder está en tu ADN, ¿no? Cómo vas a responder. Son compartidas, viene alguien con un determinado estado y vos de golpe estás todo triste y caído. Viene alguien contento y vos de golpe te pones muy de buen humor. Entonces, las emociones son compartidas, son heredadas y son elásticas. ¿Por qué elástica? Porque dependen, muchas veces yo respondo hoy, esto que te decía, a un trauma, a una situación anterior, y esto es un elástico que tiene que ver no con esta respuesta original, sino con una respuesta de atrás. Hoy me desperté triste, escuché música, lloré un rato y se me pasó. Bueno, está bien poder ver en qué estado te despertaste, ¿no? Recordá que hay una luna llena, donde una luna llena en Piscis nos va a mover mucho nuestra intuición, nos va a mover mucho todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional, y tal vez había algo ahí para drenar, había algo para sacar y le diste el espacio. Y esto también me parece que dice Sofi, es genial, poder habitar una emoción y poder salir de ella. Le dio el lugar a ese espacio de tristeza, ese espacio de nostalgia, tal vez un espacio de frustración, no lo sabemos. Le dio un lugar y dijo, bueno, ya estoy mejor, ya me puedo ir de este lugar. No hace falta habitarlo, porque el problema es que cuando empezamos a pelear con nuestras emociones y no le damos el lugar porque tenemos miedo a ver qué es lo que hay detrás, lo que se empieza a generar es como un drenaje de energía muy fuerte. O se puede, si yo no me animo a evitarla completamente, voy un ratito y me la llevo un poquito conmigo y esto se vuelve crónico. Entonces, andamos por la vida sonriendo, pero por dentro estamos tristes. Entonces, está bueno entender que los estados podés ir y podés venir. Que no hace falta estar todo el día feliz o estar todo el día triste, ¿no? Esto es como permitirte conectar con el estado y con lo que estás sintiendo, sabiendo que estás al mando de tu liderazgo emocional y entendiendo que tal vez escuchaste algo, no sé, el hábitat te trajo una información y estás respondiendo de una manera desajustada, o estás pasando un desafío en este momento y esto es lo que estás sintiendo. Permitírtelo sentir, porque estamos tan acostumbrados a que no podemos sentir nada, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser exitosos, que después tenemos dolores de cabeza, dolores de estómago, así es. Todo nuestro sistema inmunológico responde a esa exigencia de estar todo el día perfectos. Y en realidad no estamos todo el día perfectos, estamos muy enojados, estamos muy malhumorados, estamos contestando muchas veces mal porque no podemos conectar con nuestro sistema emocional. Entender esto nos va a permitir llevar nuestras emociones en un lugar mucho más de liderazgo, esto que te decía, ¿no? Esto que se llama muchas veces inteligencia emocional, que seguro sentiste hablar de la inteligencia emocional. Pero para poder conectar con tus emociones y no ahogarte en ellas, lo ideal es empezar un cambio de frecuencia vibratoria. Poder ascender en tu forma de percibir tu realidad, ascender en tu frecuencia vibratoria, ascender en el control del hábitat. ¿Cómo controlas tu hábitat? ¿No? ¿Qué ves? ¿Qué escuchás? ¿Qué olés? ¿Qué comes? ¿No? ¿Cómo está compuesto tu hábitat? ¿De quién te rodeas? ¿De gente que es más tóxica o de gente que tal vez tiene alegría, que tal vez tiene cosas simples pero muy ricas en frecuencia vibratoria, que los diálogos son potentes, son constructivos? Fíjate cómo vos controlás tu hábitat.
¿sí? Entonces, acá me pone Flor, muchas veces me pasa contestar mal. Sí, hay que ver qué pasa detrás de ese contestar mal. Sí, contesto mal porque estoy cansado. Yo estuve observando mucho, ¿no? que contestamos muchas veces mal porque estamos cansados. Hacemos mucha cantidad de cosas, vamos a un ritmo muy rápido, están las redes sociales, la casa, los chicos, bla, 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 ¿no? Entonces, el trabajo y la demanda, la exigencia, los tiempos de ahora que es todo contestar ya, y a veces contestamos mal porque estamos agotados. Entonces, también damos el tiempo para descansar, para poder recomponer, porque a veces ese enojo que parece es porque no encuentro mi tiempo para conectar conmigo. Entender esto, muchas veces que nosotros tenemos que estar al mando de nuestras frecuencias vibratorias para poder ascender en conciencia, es lo que nos va a sacar de cualquier síntoma que tengamos, porque no hay biodecodificación posible. Yo encuentro el código, encuentro la emoción que quedó atrapada, y ahora, para poder cambiar la percepción que yo tengo de este ambiente, necesito, como decía Einstein, ¿no? El problema no se soluciona en el mismo nivel de conciencia. Necesito elevar mi frecuencia de conciencia para poder cambiar y percibir esto de otra manera. Porque acá en este nivel lo estoy percibiendo en un lugar donde me afecta y no me puedo hacer cargo de lo que me está pasando. Por eso mi cuerpo se hace cargo de lo que está pasando. Esto le estoy poniendo al cuerpo, ¿no? En cambio, si yo puedo elevar mi frecuencia vibratoria y cambiar mi conciencia, ¿sí? Y esto lleva un tiempo, lleva toda la vida. Toda la vida tenemos que trabajar en nuestro nivel de conciencia. Toda la vida tenemos que buscar estar ascendiendo nuestro nivel de conciencia. Y Gise, ¿cómo hago esto? Simplemente saliendo primero del programante víctima-victimario. Ese sería como lo más importante. Porque cuando yo salgo del programante de víctima-victimario, yo sé cómo ya son las reglas del juego y sé que la gente no me hace a mí, sino que la gente tiene un programa en el cual yo hago match con ese programa porque yo también lo tengo, y a partir de estos dos programantes lo que sucede es que se activa esta forma de vincularlos que no estaría bueno. ¿Cómo se desactiva este programa? Cuando alguien deja de hacer match con este programa. Entonces, pero para que alguien deje de hacer match, lo tiene que dejar de ver. Si no seguimos siempre en este rol víctima-victimario. Estoy siempre parada o como víctima o como victimario. Entonces, o me siento mal por lo que me hacen o siento culpa por lo que hago. Y siempre estamos en ese nivel de conciencia. Entonces, para resolver cualquier síntoma necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia. Para poder cambiar un estado necesito elevar mi nivel de conciencia. Para poder cambiar una respuesta de adaptación necesito elevar mi estado de conciencia. Todo tiene que ver con nuestra vibración. ¿Cómo puedes aumentar tu vibración? Fíjate que lees, fíjate que comes, fíjate que escuchas, fíjate con quién estás. A partir de allí, fíjate cuánto criticás, fíjate, por ejemplo, cómo percibís las cosas que suceden a tu alrededor, si las percibís como desafíos o las percibís siempre como un castigo, ¿sí? Todos estos cambios de empezar a percibir las cosas de otra manera elevan nuestro estado vibratorio. Estar más atento a uno y menos atento a la afuera, ¿no? ¿Qué siento? Contactarte siempre con vos. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Estoy viviendo esta crisis que estoy teniendo como que es el fin del mundo? ¿O puedo vivir esta crisis como que tal vez hay algo de resiliencia muy fuerte que se está activando? Y Gise, ¿cómo hago para tener el coraje, la voluntad y la fuerza? Simplemente mira para atrás. Mira todo lo que superaste en tu vida. Mira para atrás y fíjate todos los obstáculos que tuviste. Mira para atrás y fíjate que cada situación que estuviste saliste mejor parado que ahora. Entonces, no hay forma de que vos no puedas encontrar este verdadero poder. Ahora, si seguís manejándote con víctima-victimario, vas a sentir que no podés encontrar el poder. Porque el victimario siente culpa. Y si sentís culpa, necesitas tener un castigo. Entonces te vas a boicotear, vas a sentir que las cosas te salen mal, vas a sentir que tenés que poner un límite enojado, vas a sentir todo esto. Entonces tampoco podés tener un poder real, que tiene que ver con vos, que no tiene que ver con el otro. Y si sentís que sos víctima, vas a sentir que no tenés nada para hacer, porque todos te hacen, todos te dicen, todos te hacen la vida imposible. Entonces, entender que nosotros vemos la vida
Imagínense que estos lentes o los lentes que ustedes tienen de ver de cerca son filtros. Y estos filtros son filtros heredados familiares. Entonces, estos filtros se llaman programantes. Y estos programantes, estos patrones y estas creencias las heredamos de todo nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces, todo este filtro hace que yo tal vez algo que sea rosado lo vea rojo y responda a ese rojo. Ahora, ¿cómo cambio este filtro si yo aumento mi estado de conciencia? Si yo sano las historias de mi clan, si yo sano la mirada hacia el otro y la mirada para atrás. Todo esto lo vemos en la formación que comienza el 23. El 23 de septiembre abrimos una nueva formación. La verdad que estamos todos muy contentos, los alumnos de la formación, yo con el producto, con lo que hemos creado, porque yo siempre digo que esto lo creamos entre todos y realmente se forman grupos de conciencia muy fuertes, donde se trabaja muy fuerte en el autoconocimiento y donde a partir de poder entender que somos frecuencia vibrando, podemos elegir dónde vibrar, ¿no? ¿Qué estación de radio escuchar? ¿En qué nivel vibratorio me quiero manejar? ¿En el caos o en la armonía? Entender eso ya es un montón. Y elegir si quiero vibrar en el caos o quiero vibrar en la armonía también es un montón. Entonces, esto solo se puede hacer si yo cambio el filtro, los lentes, o los anteojos, mejor dicho, que vienen de generaciones pasadas. Y que en estas generaciones pasadas dio resultado, ¿sí? Con ese nivel de conciencia hicieron lo que pudieron. ¿Sí? Con ese nivel de conciencia hicieron lo que pudieron. Recuerden, por ejemplo, que hace un tiempo atrás todo el mundo fumaba en restaurantes, ¿recuerdan? O en espacios cerrados. Y hoy ya eso no se puede hacer. Entonces, para ese momento, fumar adentro de restaurantes era algo normal. Entonces, lo que pasó con mis abuelos, con mis tatarabuelos, estaba bien para ese nivel de conciencia y para esa situación. El tema es que hoy yo tengo que poder subir la frecuencia de este árbol y la frecuencia de las generaciones futuras. Entonces, a partir de esto, yo puedo generar un cambio terrible en la conciencia de mi árbol, en la conciencia de las generaciones futuras y lo más interesante, en la conciencia de toda la humanidad. Porque nosotros somos fractales. ¿Qué es un fractal? Es algo como que se va replicando, como para que tengas una idea. Entonces nosotros somos un fractal. Si este fractal que somos nosotros se activa, se modifica y cambia, se va a cambiar toda la humanidad. El tema es que nosotros siempre queremos que el cambio venga de afuera y me envuelva y me lleve y con una varita mágica, sin hacer nada, mañana no tenga más ni un conflicto. Pero eso no existe, chicos. Eso no existe. Acá hay que trabajar, hay que moverse, hay que levantar frecuencia, hay que ser un coach personal de frecuencia vibratoria alta todos los días, hay que tener constancia, hay que tener intención y hay que tener voluntad. La voluntad y la intención es la base de cualquier cambio que quieras generar en tu vida. Entonces, entendiendo que más de una vez te vas a ir por un tubo, pero lo interesante cuando te salgas del camino es que digas, no importa, no pasa nada, puedo volver al camino, ¿no? Entonces, ahí dice Sofi que está en la de agosto y que está muy contenta en la formación de agosto. Ahí vibra alta, dice, yo quiero anotarme. Bueno, sí, después te mandamos, Cami seguro te manda toda la info. Mi mensaje para la semana es que seas tu coach de vibración alta, que te desafíes a vos mismo a ver si podés sostener una vibración alta sin ocultar tus emociones, sin ocultar lo que te pasa, sin sentir que lo que te pasa está mal, ¿no? Sin sentir esto que dice Flor, a veces contesto mal, me siento culpable. No, Flor, estamos todos cansados y a veces contestamos mal. Entonces, no permitirte, ¿sí?, ser tu propio coach de vibración. Para cuando juegue la culpa decir, no, esto lo tengo que correr, esto no va por acá, ¿no? Entonces, cuando quieras mirar un noticiero, no para informarte, sino para llenarte de esa vibración bastante nociva y baja que tienen los informativos, digas, no, más vale voy a poner
música. ¿Pero qué música? ¿Qué canción? ¿Aquella que están todos llorando por la novia que se perdió, por el amor perdido? No, pongamos algo que sea alegre, que sea de una frecuencia vibratoria más alta. Entonces, cuando quieras comer excesos de dulces, ¿no? Hoy, bueno, fue domingo, nos dimos un permitido, lo habrán visto en las historias, pero si yo toda la semana manejo una virulencia de esa forma, donde introduzco mucha cantidad de azúcar a mi sistema, lo que se va a producir es que mi respuesta hormonal va a ser una respuesta bastante heavy. Entonces, lo que tengo que tratar es de tener una dieta compensada. Fíjate cuántas cosas podés hacer: tomar mucho, beber mucha agua, escuchar solfegios, escuchar mantras, puedes hacer un montón de cosas, salir a caminar, ¿no? Escucharte, que esta semana puedas ser tu coach, de nivel vibratorio alto, que puedas marcarte cuando te estás por alejando del camino, volver otra vez al camino, y vas a ver cómo todos tus estados van a modificarse, porque la vibración es lo más importante que tenemos para poder cambiar este filtro, para poder entender que una nueva realidad la podemos crear. Porque con todo lo que te conté antes, con las emociones, con los programas y con todo lo que te conté antes, nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, si no estás atendiendo una emoción, vas a crear un síntoma, porque no la estás atendiendo. Si no estás atendiendo un vínculo, ese vínculo va a disparar una emoción y vas a crear una realidad que no va a estar buena. Entonces, lo ideal es entender que cuanto más autoconocimiento, cuanto más trabajo sobre mis emociones, cuanto más trabajo sobre mi vibración, mejor va a ser mi realidad. Puedo crear y puedo articular, voy a dejar de duplicar, ¿no? De duplicar esto que hacía mi abuela, de duplicar esto que hacía mi madre, de duplicar lo otro, ¿no? Entonces, a partir de allí voy a poder reconocerme creador, creativo, ¿sí? De la energía creativa que facilita el universo, y no un duplicador de programas anteriores que vienen y que yo sigo replicando sin intervenir. Solo los duplico. Me pasa que más de una vez no puedo pedir lo que merezco. Espérenme. Bueno, Tati, hay que trabajar muy fuertemente sobre el merecimiento. Voy a hacer un vivo sobre el merecimiento, porque me parece que el merecimiento también tiene que ver con los estados emocionales que nos permitimos o que no nos permitimos, y con la autoexigencia que tenemos. Cuando el merecimiento no está activo, es porque tal vez siento que no estoy haciendo las cosas como las tendría que hacer, porque no soy merecedor de recibir una realidad mejor, porque no hice la tarea, porque no hice el trabajo. Entonces, lo mejor es poner altas dosis de compasión. La compasión es una emoción con una frecuencia vibratoria muy alta, porque la compasión no es como lo que nosotros entendemos por compasión, sino la compasión es ponerme, es parecida a la empatía, ¿no? Es como poner en el lugar del otro y poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de allí tu merecimiento va a subir. Saber que estás haciendo lo mejor que podés con lo que tenés, con los programas que trajiste a este mundo, con la familia que elegiste en este mundo, estás haciendo lo mejor que tenés. Entonces, cuando vos empieces a amigarte con vos misma, tu merecimiento va a subir. ¿Sí? Cuando pases a reconocer todo lo que haces por vos. Y lo mejor que podemos hacer por nosotros es trabajar en nuestra evolución espiritual. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Así que, bueno, nos vemos el domingo que viene. Ya llegamos a 9:20. Los veo el domingo que viene. Si sabes que a alguien le puede servir este live, compartíselo. Les voy a dejar en la semana algunos tips para que podamos entre todos mantener nuestra frecuencia vibratoria. Esta es una comunidad que vibra realmente muy lindo. Así que te deseo que esta semana sea una semana de mucha vibración, de que puedas conectar con tu luz interior, con tu fuerza creativa, con tu capacidad de cambio. Que si tenés algo que te agobia, confíes en las herramientas que tenés, porque tenés muchas. Sos un creador en potencia. El tema es que todavía no te diste cuenta. Entonces, ojalá mis palabras resuenen en tu alma y puedas darte cuenta de la luz que albergas en vos. Te mando un beso grande, gracias a todos y nos vemos el domingo que viene a las 8:30
otra vez en un live. Chao, chao.